Calígula, el emperador loco que desafió a Neptuno. Descubre la vida y las locuras del emperador romano Calígula. Acompáñanos en un viaje fascinante por la historia de uno de los líderes más controvertidos y extravagantes de la antigua Roma. No te pierdas sus increíbles anécdotas y excentricidades. Calígula, nacido como Cayo Julio César Augusto Germánico, fue el tercer emperador romano. Ascendió al trono tras la muerte de su abuelo Tiberio en el año 37 después de Cristo. Su reinado, aunque breve, fue marcado por su comportamiento errático y despótico. El ascenso de Calígula al poder fue inesperado. Tras la muerte de Tiberio, se ganó el favor del pueblo y del ejército. Su popularidad inicial se debió en gran parte a su linaje, siendo bisnieto del famoso Julio César. Durante los primeros días de su reinado, Calígula fue recibido con entusiasmo. Implementó reformas que prometían una nueva era de prosperidad para Roma. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir señales de su comportamiento impredecible y tiránico. Las primeras excentricidades de Calígula no tardaron en manifestarse. Realizó actos extravagantes y caprichosos que desconcertaron a sus contemporáneos. Estas acciones iniciales fueron solo el comienzo de un reinado lleno de locuras y desvaríos que marcarían la historia romana. Calígula sorprendió al Imperio Romano al declarar la guerra al dios Neptuno. Motivado por su deseo de mostrar poder absoluto, tomó esta decisión insólita. Sus acciones desafiaban la lógica y la religión, marcando el inicio de su reputación como emperador excéntrico. El ataque a las olas del mar es una de las historias más surrealistas de su reinado. Calígula ordenó a sus soldados que lanzaran lanzas y gritaran a las olas, como si realmente estuvieran combatiendo a un enemigo tangible. En su campaña contra Neptuno, Calígula ordenó a sus soldados recolectar conchas marinas como botín de guerra. Estas acciones absurdas reflejaban su desconexión de la realidad y su deseo de humillar a los dioses, consolidando su imagen extravagante. El pueblo romano quedó perplejo ante las acciones de Calígula. Algunos lo consideraban un loco, mientras otros temían sus decisiones impulsivas. Su comportamiento errático comenzó a generar descontento y preocupación entre los ciudadanos y las clases altas de Roma. La relación de Calígula con el Senado romano fue conflictiva desde el principio. Despreciaba a los senadores y no dudaba en humillarlos públicamente. Esta hostilidad incrementó las tensiones políticas y contribuyó a las intrigas y conspiraciones que marcarían su reinado. Calígula no escatimaba en excentricidades dentro de su palacio. Mandaba decorar las estancias con materiales lujosos, como oro y mármol. Se rodeaba de artistas, bufones y extravagantes espectáculos para su entretenimiento personal, creando un ambiente de constante opulencia y decadencia. Obligaba a la nobleza a participar en sus locuras. A menudo, sus invitados eran forzados a asistir a eventos absurdos o realizar tareas humillantes. La nobleza, temerosa de represalias, obedecía sus caprichos, perpetuando así un clima de miedo y sumisión. Su obsesión con sus caballos, especialmente Incitatus, era conocida por todos. Calígula le otorgaba lujos inimaginables, como establos de mármol, mantas de seda y collares con piedras preciosas. Incluso se dice que cenaba con él, tratándolo como a un igual. Uno de los episodios más insólitos fue su intento de hacer a Incitatus sacerdote. Planeaba otorgarle un cargo religioso para demostrar su poder absoluto y su desprecio por las instituciones tradicionales. Esta idea solo fortaleció la percepción de su locura. Las fiestas y banquetes de Calígula eran legendarios por su extravagancia. Invitaba a cientos de personas para deleitarse con manjares exóticos y costosos. Los eventos se prolongaban durante días, con música, juegos y espectáculos excesivos, reflejando el desenfreno de su reinado. Calígula estableció impuestos exorbitantes y medidas económicas cuestionables que llevaron a Roma a una crisis. Sus decisiones financieras, impulsadas por su deseo de ostentación y extravagancia, afectaron negativamente a la economía y generaron descontento entre los ciudadanos y comerciantes romanos. A pesar de su locura, ordenó la construcción de impresionantes obras públicas. Entre sus proyectos más destacados se encuentran acueductos y templos, aunque muchos de estos proyectos fueron abandonados tras su muerte debido a la falta de fondos y apoyo.
Su relación con su familia estuvo marcada por la desconfianza y el conflicto. Calígula mandó ejecutar a varios miembros de su propia sangre, temiendo conspiraciones y traiciones, creando un ambiente tenso y peligroso dentro de la dinastía imperial. Calígula se consideraba un dios y exigía ser adorado como tal. Se coronaba con vestimentas divinas y construyó templos en su honor, desafiando las tradiciones religiosas romanas y causando indignación entre los senadores y el pueblo devoto. Los opositores de Calígula sufrían su ira de manera implacable. Era conocido por su crueldad y paranoia, llevando a cabo purgas y ejecuciones sumarias. Cualquier sospecha de traición era suficiente para desatar su furia y castigar severamente a los enemigos. Las intrigas y conspiraciones rodearon constantemente a Calígula, ya que muchos senadores y miembros de la nobleza temían su comportamiento errático. Estos complots, aunque a menudo infructuosos, demostraban el clima de paranoia y desconfianza que caracterizaba su reinado. El asesinato de Calígula fue el resultado de una conjura cuidadosamente planeada. En el 41 después de Cristo, un grupo de guardias pretorianos, cansados de sus abusos, acabó con su vida. La muerte del emperador marcó el fin de su tiranía. Tras la muerte de Calígula, Roma se sumió en el caos. Claudio, su tío, fue proclamado emperador, intentando restaurar el orden. Aunque su reinado trajo cierta estabilidad, las cicatrices dejadas por Calígula persistieron en la memoria colectiva. El legado de Calígula es complejo y controvertido. Para algunos, representa la locura absoluta en el poder. Para otros, es un ejemplo de cómo el poder sin control puede corromper absolutamente. Su vida sigue siendo objeto de fascinación y debate histórico. Entre las anécdotas curiosas de su vida, se dice que Calígula nombró a su caballo Incitatus como cónsul. Este acto, aunque posiblemente exagerado, ilustra su inclinación por el absurdo y la manera en que desafiaba las normas establecidas. Calígula ha sido representado en numerosas películas y obras literarias, destacándose su locura y excentricidades. Su figura ha inspirado desde dramas históricos hasta sátiras, reflejando su legado controvertido. Estas representaciones perpetúan la fascinación por uno de los emperadores más polémicos de Roma. Reflexionar sobre el impacto del reinado de Calígula nos lleva a cuestionar la naturaleza del poder absoluto y la fragilidad de la mente humana. Su historia es un recordatorio de cómo el poder puede corromper y de las consecuencias de la desmesura y la tiranía. Comparado con otros emperadores romanos, Calígula destaca por su comportamiento errático e impredecible. Mientras algunos emperadores fueron recordados por sus logros militares o reformas políticas, Calígula es conocido principalmente por sus extravagancias y crueldad, diferenciándolo claramente de figuras como Augusto o Trajano. La vida de Calígula nos enseña lecciones sobre la importancia de la estabilidad mental en el liderazgo y los peligros del poder sin límites. Su historia es un estudio sobre cómo el ego y la desmedida ambición pueden llevar a la destrucción y al caos. Invitamos a los espectadores a suscribirse y compartir sus opiniones sobre Calígula. Sus comentarios enriquecen la discusión y nos permiten explorar diferentes perspectivas sobre este fascinante personaje histórico. La historia de Calígula sigue siendo relevante y digna de estudio. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Memorias de un Anciano, para más contenido.